La mejora de rendimiento del 458 respecto al 430, su antecesor, fue sencillamente abismal. Ha sido la mayor mejora en términos de rendimiento entre dos Ferraris consecutivos. Y lo que fue más importante, y es que este Ferrari, diseñado por Pininfarina, marcó una nueva era en la casa de Maranello, porque sentó las bases y sirvió de inspiración para lo que luego fueron los modelos posteriores, como el Ferrari 488, el F12 Berlinetta o el recién presentado F8 Tributo. Es por ello que da la sensación de que por estas líneas no han pasado los años, a pesar de que se empezó a comercializar hace ya 10 años. Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que si Ferrari mañana presentara este modelo, a nadie le decepcionaría. Pero bueno, basta ya de historias, porque estos Ferraris no fueron diseñados solo para ser admirados, sino también para ser conducidos. Tras el primer par de kilómetros al volante, puedo deciros que el 458 es un coche que les recomendaría a todo el mundo. A todo el mundo, salvo aquellos que quieran pasar desapercibidos, claro. Es increíble el número de miradas que va levantando allá por donde pasa. Creo que el adjetivo que mejor le define sería rompecuellos. Del Ferrari 458 hay algo que me llama la atención, y es que, a pesar de ser un superdeportivo puro y duro, de eso no hay duda, el confort que encontramos dentro del habitáculo no está nada mal. Tampoco podemos decir que sea perfecto para un coche de a diario, porque los asientos son firmes, son deportivos, te abrazan, pero lo cierto es que no está nada mal, está mucho más logrado que otros coches de su categoría. Eso sí, las calles de una gran ciudad definitivamente no son el hábitat de este coche. Es aquí, en este tipo de trazados, donde este 458 os va a sacar todas las sonrisas y os va a hacer disfrutar más. Lo primero que sentimos según nos subimos a este 458 es prácticamente de estar a los mandos de un Fórmula 1. Primero, por la posición tan baja respecto al suelo que tenemos. Y segundo, porque en este modelo por primera vez en el volante están integrados las intermitencias, las luces, la suspensión y además del magnetino, como ya estaba en el 430. Esta fue una contribución que hizo el gran Michael Schumacher al desarrollo de este coche, con la intención de que el conductor, el piloto, nunca tuviera que levantar sus manos del volante para activar ninguna de estas funciones. Con este motor 4.5 situado en la parte trasera pero casi en el centro, de 570 caballos, 540 Nm y un peso justo por debajo de los 1500 kilos, hacen una receta perfecta para disfrutar por este tipo de carretera con curvas. Y hay algo que es importante mencionar de este modelo y algo que lo va a hacer pasar a la historia, y es que se trata del último modelo de Ferrari con motor V8 atmosférico. Por cierto, no os lo he dicho, pero con estos 570 caballos hacemos el 0 a 100 en menos de 3 segundos y medio y puede llegar a una velocidad máxima de 325 km por hora, que evidentemente no vamos a intentar alcanzar. Durante la prueba experimentamos el 458 poniendo el magnetino en modo race durante unos cuantos kilómetros, y la sensación es que el coche despierta. El acelerador se vuelve mucho más sensible y el escape emite un sonido que solo se puede definir como glorioso. Por suerte para los más novatos, en modo race las ayudas electrónicas todavía quedan activadas. Son en los últimos dos modos del magnetino donde se quedan a solas tus manos contra el coche. Como hemos dicho anteriormente, el 458 lleva un motor V8 atmosférico, y atmosférico significa que no tiene turbo. Y que no tenga turbo significa que la conexión entre el acelerador y el motor es como mucho más directa, diríamos. En los turbos siempre hay un pequeño retraso al que se le llama lag, desde el momento en el que aprietas el acelerador hasta que el coche te entrega la potencia. Eso en el 458 no existe. El 458 tiene una entrega de potencia que es noble, es gradual, es constante y es hasta las 9000 vueltas. Pero no te dejes impresionar solo por la potencia, porque en un superdeportivo como este no todo es potencia. En concreto, lo que me impresiona del 458 es el grip que tiene, el agarre, lo plantado que se siente en las curvas.
es una cosa impresionante, porque cuando llegas a carreteras con curvas, enlazadas rápidas, enlazadas lentas, da igual lo que sea, sientes como que el 458 va fluyendo contigo, no te peleas con la dirección, no te peleas con el volante, no hay estridencias, no hay ademanes de cosas extrañas, simplemente es como una especie de baile en el que todo fluye. Después de haber pasado un día entero a solas con este Ferrari, pensé que quizá me había gustado tanto porque en mi mente tengo idealizada la marca. Sin embargo, por curiosidad, le eché un ojo a la prueba que hizo Jeremy Clarkson, el periodista más famoso del mundo del motor, sobre este 458 hace ya años, y dijo literalmente que puede considerarse uno de los mejores modelos de la historia de Ferrari, y yo hoy entiendo por qué lo dijo. Tras hacer algunos cientos de kilómetros al volante del 458, llego a la conclusión de que es el coche perfecto para iniciarse en los superdeportivos, porque es muy rápido, tremendamente ágil y una alegría a la vista, pero es que además es noble en su comportamiento y muy civilizado si no lo quieres exprimir al máximo. Bueno, y después de haber visto el vídeo acabamos como nos gusta acabar, que es repasando un poco las webs de segunda mano y el precio que hay marcado para el coche que hemos estado viendo, en este caso para el Ferrari 458. En este caso, las webs que hemos escogido es una centrada en el mercado nacional, como es coches.net, en el mercado nacional español, claro. La segunda es una web especialmente alemana, aunque también tenemos aquí unidades de Italia, pero se centra sobre todo en el mercado alemán y la web es mobile.de o mobile o como quieran decirlo los alemanes. Y la última es Autoscout24. Autoscout24, en este caso hemos escogido la opción de ver todos los coches que están a la venta en Europa, todos los 458. Y aquí empezamos por la web de coches.net. Tenemos que la unidad más barata, o mejor dicho, de menor precio de España es este Ferrari 458 por 158.000 euros de 2010 y 73.000 kilómetros. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se está comprando un coche de este tipo, y es que los mantenimientos hayan sido hechos en la casa oficial. Hay que tener muy claro que estos coches necesitan unas piezas muy específicas que solo pueden ser tocados por unas manos muy específicas. Entonces aquí tenemos una unidad interesante de 46.000 kilómetros por 160.000 euros. Luego ya habrá que ver qué extras incluye, qué no incluye, cuál es el mantenimiento, que todo esté sellado. Pero bueno, yo creo que a partir de aquí empieza lo interesante. A partir de 160.000, 160.000, 165.000, 175.000 con pocos kilómetros, 175.000 también con pocos kilómetros. Creo que entre los 165 y los 175 podría ser un precio de partida. ¿Cuál es el tema de la web de mobile.de o mejor dicho, del mercado alemán? El tema del mercado alemán es que es un mercado con bastante más demanda, con bolsillos más pudientes y nunca faltan clientes para este tipo de coches. Entonces, como casi cualquier mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda, por lo tanto no vas a encontrar coches con un precio tan barato como en el mercado español en cuanto a supercoches, en cuanto a todo lo que se refiere a supercoches. 163.000 casi con 61.700 kilómetros. Bueno, más o menos se maneja todo en lo mismo. Y si finalmente ya vamos a la web de Autoscout24, lo que vemos es, bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, estos 144.000 euros pero con casi 100.000 kilómetros, para mí ya muchísimos kilómetros para este coche, 144.500 con 68.000 kilómetros casi. Aquí encontramos Ferraris de competición, por lo tanto no se puede comparar. Como vemos, es todo bastante uniforme. Los coches de lujo, los superdeportivos, tienen un valor residual que permanece y que es indistinto al país. Siempre van a tener el mismo valor, estén donde estén. Por lo tanto, creo que el mercado nacional en nuestro caso no está mal surtido. Siempre hay que ver que efectivamente esté en buenas condiciones y los mantenimientos sean los correctos, pero se puede comprar bien en España. Y si lo comparamos con su sucesor, con el 488, me parece que es el 458 me parece que es una muy buena compra, sobre todo porque, como hemos dicho en el vídeo, con el motor V8 atmosférico, que ya no se fabricará más,
Me parece que en cuestión de 15-20 años va a ser una pieza muy cotizada y bastante codiciada, y el valor de ahora en adelante no parará de aumentar. Esas son mis previsiones. Si pensáis lo contrario, si pensáis algo distinto, si queréis que probemos algún otro coche, comentádmelo por ahí abajo, ponedme un comentario y vamos a hacer lo que se pueda. De momento os agradezco que hayáis estado otro vídeo más conmigo aquí en Deportivos de Segunda Mano y espero veros muy pronto. Chao, chao.